¿Qué está diciendo? Se va a embarrar, murmuró el escéptico Larroquette. Todo este pasaje es una torpeza. Va a arruinar su discurso. Los diputados en verdad se mostraban inquietos. ¿A qué venía ese recuerdo histórico tan molesto para su entusiasmo? Algunos se sonaron la nariz, pero el informante, sintiendo el frío que había provocado su última frase, sonrió, alzó la voz y prosiguió su antítesis, pesando las palabras, seguro de su efecto. Pero, llegado en uno de esos días solemnes en que el nacimiento de uno solo debe considerarse como la salvación de todos, el príncipe de Francia parece otorgarnos hoy, tanto a nosotros como a las generaciones futuras, el derecho de vivir y de morir en el hogar paterno, constituyéndose en prenda de la clemencia divina. Fue un fin de frase exquisito. Todos los diputados comprendieron y un murmullo de satisfacción pasó por la sala. La seguridad de una paz eterna era algo verdaderamente agradable. Aliviados, los diputados volvieron a sus fascinadas actitudes de políticos que se entregan a una orgía de literatura. Podían estar tranquilos. Europa tenía un amo. El emperador, convertido en árbitro de Europa, continuó el informante con nuevo énfasis, se disponía a firmar esa paz generosa que, reuniendo a las fuerzas productivas de las naciones, constituye la alianza tanto de los pueblos como de los reyes, cuando quiso Dios colmar su dicha al mismo tiempo que su gloria. No nos es permitido pensar que, a partir de ese instante, entrevió numerosos años de prosperidad al contemplar esta cuna en la que reposa aún tan pequeño el continuador de su gran política. También muy bonita aquella imagen, y por supuesto que estaba permitido. Los diputados lo afirmaban, moviendo suavemente la cabeza, pero el informe comenzaba a resultar un poco largo. Muchos miembros se habían puesto serios, algunos miraban de soslayo las tribunas, como gente práctica que se siente incómoda de mostrarse así en las intimidades de su política. Otros se abandonaban con la tez terrosa, pensando en sus propios asuntos, golpeando nuevamente con sus dedos los pupitres de caoba, y por su memoria pasaban vagamente antiguas sesiones, viejas demostraciones de fidelidad, aclamando otros poderes todavía en la cuna. El señor Larroquette se volvía con frecuencia para ver la hora, y cuando las agujas marcaron las 3 menos cuarto, hizo un gesto de desesperación. Yo ya no podría llegar a su cita. Uno junto a otro, el señor Khan y el señor Bedouin permanecían inmóviles, cruzados de brazos, parpadeando, paseaban la mirada de los grandes paneles de terciopelo verde al bajorrelieve de mármol blanco, que la levita del presidente manchaba de negro. En las tribunas diplomáticas, la hermosa Clorinda, que continuaba mirando con sus gemelos, volvió a examinar detenidamente a Rougon, que conservaba en su banca la soberbia actitud de un toro dormido. No obstante, el informante no se daba prisa, leía para sí, acompañándose con un movimiento acompasado y beatífico de los hombros. Tengamos, pues, plena y entera confianza, y que el cuerpo legislativo en esta grande y solemne ocasión recuerde su paridad de origen con el emperador, la que le otorga casi un derecho de familia más que a los demás cuerpos del Estado para asociarse a la dicha del soberano. Hijo como él, de la libre elección del pueblo, el cuerpo legislativo representa, pues, en esta hora la voz de la nación para ofrecer al augusto niño el homenaje de un respeto inalterable, de una fidelidad a toda prueba y de ese amor sin límites que hace de la fe política una religión cuyos deberes se bendicen. Ya debía acercarse el final, desde el momento en que se hablaba de homenaje, de religión y de deberes. Los Charbonnel se atrevieron a cambiar impresiones en voz baja, mientras que la señora Correr ahogaba una ligera tos con su pañuelo. La señora Boullard volvió a subir discretamente al fondo de la tribuna del Consejo de Estado, junto al joven de Ecocorel. El informante, en efecto, cambiando bruscamente el tono de voz, descendiendo de tono solemne al tono familiar, farfulló rápidamente. Señores, os proponemos la adopción pura y simple del proyecto de ley tal como ha sido presentado por el Consejo de Estado. Y se sentó en medio de un enorme rumor. Muy bien, gritaba la sala. Estallaron varios bravos. El señor de Camelot, cuya sonriente atención no se dio un minuto, llegó a lanzar un ¡Viva el emperador!, que se perdió en el ruido del recinto, y casi se ovacionó al coronel Chauvelin, quien, de pie, al borde de la tribuna, en donde estaba solo, llevando por su entusiasmo, se había puesto a aplaudir con sus secas manos, a pesar del reglamento. Todo el éxtasis de las primeras frases reapareció con un desborde nuevo de congratulaciones. La pesada tarea llegaba a su fin. De un banco a otro se intercambiaban palabras amables, mientras que en una marejada de amigos se precipitaba hacia el informante para estrecharle enérgicamente ambas manos. Después, en medio del tumulto, una palabra dominó pronto la sesión.
La deliberación. El presidente de pie ante el escritorio parecía esperar ese grito, y un campanillazo, y en la sala súbitamente respetuosa se oyeron estas palabras: Señores, un gran número de miembros pide que se pase inmediatamente a la deliberación. Sí, sí, apoyó con un solo clamor la Cámara entera. No hubo deliberación. Se votó de inmediato. Los dos artículos del proyecto de ley sucesivamente puestos a votación fueron adoptados en votación ordinaria. En cuanto el presidente terminaba la lectura del artículo, de arriba a abajo de las gradas, todos los diputados se levantaban en bloque con gran rumor de pies, como movidos por un impulso de entusiasmo. Luego circularon las urnas. Los sugieres pasaban entre los escaños recogiendo los votos en las cajas de zinc. El crédito de 400.000 francos fue otorgado por la unanimidad de 239 votos. Buena cosecha, dijo ingenuamente el señor Belluin, quien luego se echó a reír creyendo sin duda haber estado muy espiritual. Son las 3 pasadas, me escapo, murmuró la Rouquette, pasando por delante del señor Khan. La sala comenzó a vaciarse. Los diputados tranquilamente llegaban a las puertas y parecían filtrarse por las paredes. El orden del día comprendía leyes de interés local. Al poco rato solo quedaron en sus bancas los miembros de buena voluntad, aquellos que, sin duda, no tenían ese día ningún asunto fuera de la Cámara. Continuaron así la siesta, interrumpía o reanudaron las conversaciones en el punto en que las habían dejado, y la sesión concluyó tal como había comenzado, en medio de una tranquila indiferencia. Hasta el murmullo cedía poco a poco, como si el cuerpo legislativo se hubiera adormecido por completo en un rincón callado de París. Oiga, Belluin, exclamó el señor Khan a la salida, trate de hacer hablar a Delestan. Vino con Rougon, debe saber algo. Vaya, tiene usted razón, es Delestan, murmuró el señor Belluin mirando al consejero de Estado, sentado a la izquierda de Rougon. Con esos malditos uniformes no los reconozco jamás. Yo no me voy. Quiero atrapar a nuestro gran hombre, agregó el señor Khan. Tenemos que saber. El presidente puso a votación una serie interminable de proyectos de ley que eran aceptados en votación ordinaria. Los diputados se levantaban maquinalmente y se volvían a sentar sin dejar de charlar y hasta sin dejar de dormir. Era tal el hastío que los pocos curiosos que quedaban en las tribunas se retiraron. Solo permanecían los amigos de Rougon, que todavía esperaban que hablara. De pronto, un diputado, con correctas patillas de procurador de provincia, se puso de pie. Esto interrumpió el monótono funcionamiento de la máquina de votar. Una viva sorpresa hizo volver las cabezas. Señores, dijo el diputado, de pie en su banca, deseo explicar los motivos que me han obligado a separarme muy a mi pesar de la mayoría de la comisión. La voz era tan estridente, tan curiosa, que la hermosa Clorinda ahogó una risa entre sus manos, pero, abajo, entre los diputados, creció el asombro. ¿Qué sucedía? ¿Por qué hablaba? Entonces, de pregunta en pregunta, se terminó por saber que el presidente acababa de poner en discusión un proyecto de ley autorizando al departamento de los Pirineos Orientales a abrir un empréstito de 200.000 francos para la construcción de un palacio de justicia en Perpiñán. El orador, consejero general del departamento, hablaba contra el proyecto de ley. El asunto pareció interesante y se le escuchó. Entretanto, el diputado de las patillas correctas procedía con extrema prudencia, se expresaba con frases llenas de reticencias, a lo largo de las cuales se sacaba el sombrero ante todas las autoridades imaginables, pero las cargas del departamento eran pesadas, y tras un cuadro completo de la situación financiera de los Pirineos Orientales, además, la necesidad de un nuevo palacio de justicia no le parecía muy demostrada. Habló así por espacio de un cuarto de hora. Cuando se sentó estaba muy emocionado. Rougon, que había alzado los párpados, los dejó caer lentamente. Entonces le tocó el turno al informante, un viejecito muy vivaz que habló con voz clara, como hombre que está seguro del terreno que pisa. Ante todo, dirigió unas palabras corteses a su honorable colega, con quien lamentaba no estar de acuerdo. A su juicio, el departamento de los Pirineos Orientales estaba lejos de hallarse tan endeudado como se decía, y volvió a trazar con ayuda de otras cifras el cuadro completo de la situación financiera del departamento. Por otra parte, era imposible negar la necesidad de un nuevo palacio de justicia. Suministró detalles. El antiguo palacio se encontraba situado en un barrio tan populoso que el ruido de las calles impedía que los jueces alcanzaran a oír a los abogados. Además, era demasiado pequeño, de modo tal que, cuando los testigos en los procesos de la justicia criminal eran muy numerosos, debían permanecer en un descanso de la escalera, expuestos a peligrosas obsesiones. El informante terminó aportando como argumento irresistible que el propio ministro de Justicia había provocado la presencia del proyecto de ley. Rougon permanecía inmóvil, con las manos entrelazadas sobre los muslos y la nuca apoyada contra el respaldo de caoba.
Desde que se había iniciado la discusión, la pesadez de su cuerpo parecía haberse acentuado, y cuando el primer orador se disponía a replicar, Rougon lentamente levantó su enorme cuerpo y sin ponerse completamente de pie, dijo con voz pastosa esta única frase: el señor informante ha olvidado agregar que el ministro del Interior y el ministro de Finanzas han aprobado el proyecto de ley. Y se dejó caer en su asiento, recobrando nuevamente su actitud de toro adormecido. Se produjo un leve estremecimiento entre los diputados. El orador se sentó saludando con el busto y la ley fue votada. Los pocos miembros que seguían curiosamente el debate volvieron a caer en la indiferencia. Rougon había hablado. De una tribuna a otra, el coronel Chauvelin intercambió una guiñada con los esposos Charbonnel, mientras que la señora Correr se disponía a abandonar la tribuna como se abandona el palco del teatro antes de caer el telón, cuando el héroe de la pieza ha recitado su último pasaje. El señor de Coquerel y la señora Boullard ya se habían marchado. Clorinda, de pie contra el antepecho de terciopelo, dominando la sala con su porte soberbio, se envolvía lentamente en un chal de encaje, paseando su mirada en torno al hemiciclo. La lluvia había cesado de golpear los vidrios de la claraboya, pero el cielo seguía cubierto de espesas nubes oscuras. Bajo la luz sombría, la caoba de los pupitres parecía negra. Un vaho de sombra subía a lo largo de las gradas, en los que sólo los cráneos calvos de algunos diputados formaban manchas blancas, y sobre los mármoles de los basamentos, por debajo de la vaga palidez de las figuras alegóricas, el presidente, los secretarios y los sugieres alineados perfilaban sus siluetas rígidas de sombras chinescas. La sesión se ahogaba en ese día que moría bruscamente. Santo Dios, es como para morirse aquí dentro, exclamó la hermosa Clorinda, haciendo salir a su madre de la tribuna, y asustó a los sugieres adormilados en el descansillo por la manera extraña en que había enrollado su chal en torno a la cintura. Abajo, en el vestíbulo, las dos mujeres se encontraron con el coronel Chauvelin y la señora Correr. Los estábamos esperando, dijo el coronel. Quizás salga por aquí. Por si acaso le he hecho señas a Khan y a Bellevin para que vengan a darme noticias. La señora Correr se acercó a la condesa Balbi y luego, con voz desolada, sin dar más explicaciones: «Ah, sería una gran desgracia». El coronel alzó los ojos al cielo. «Hombres como Rougon son necesarios al país», exclamó después de una pausa. «El emperador cometería un error». Y volvió a reinar el silencio. Clorinda quiso asomarse a la sala de pasos perdidos, pero un ujier volvió a cerrar la puerta bruscamente. Entonces regresó junto a su madre, silenciosa, bajo su velo negro, y murmuró: es insoportable tener que esperar. Llegaron algunos soldados y el coronel anunció que la sesión había terminado. Los Charbonnel aparecieron efectivamente en lo alto de la escalera. Descendieron prudentemente, apoyándose en la baranda uno detrás del otro. Cuando el señor Charbonnel distinguió al coronel, le dijo: «No habló mucho, pero le cerró bien el pico». «Le faltan ocasiones», respondió el coronel al oído de Charbonnel cuando lo tuvo junto a él. «De lo contrario, habría que oírlo. Necesita regularse». Mientras tanto, los soldados habían formado una doble fila desde la sala de sesiones hasta la galería de la presidencia, que daba al vestíbulo, y apareció un cortejo al son de los tambores. A la cabeza avanzaban dos ugieres vestidos de negro, llevando un bicornio doblado bajo el brazo, la cadena al cuello, la espada de puño de acero a un lado. Luego venían el presidente, escoltado por dos oficiales. Seguían los secretarios y el secretario general de la presidencia. Cuando el presidente pasó frente a la bella Clorinda, le sonrió como hombre de mundo, no obstante la pompa del cortejo. «Ah, ¿estaban aquí?», exclamó el señor Khan, que acudía azorado. Aunque la entrada a la sala de los pasos perdidos estuviera prohibida al público, los hizo entrar a todos y los condujo hasta una de las grandes puertas ventanas que daban al jardín. Parecía furioso. «Se me escapó otra vez», prosiguió. «Se escurrió por la calle de Bourgogne mientras yo lo esperaba en la sala del general Foy, pero no importa, nos enteraremos de todos modos. Envía a Bellevin tras del stand». Se produjo una nueva espera que duró 10 largos minutos. Los diputados salían con expresión de desgano por los dos grandes tambores de tela verde que ocultaban las puertas. Algunos se demoraban para encender un cigarro, otros en pequeños grupos se detenían riendo, cambiando apretones de mano. La señora Correr se acercó a contemplar el grupo de la Coonte y mientras los Charbonnel doblaban el cuello, echando atrás la cabeza para ver una gaviota que la fantasía burguesa del pintor había pintado en el marco de un fresco, como si hubiera escapado volando del cuadro, la hermosa Clorinda, parada ante la gran Minerva de bronce, examinaba interesada los brazos y el pecho de la diosa gigantesca. En el hueco de la puerta-ventana, el coronel Chauvelin y el señor Khan conversaban animadamente en voz baja.